Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a seguir con los temas de esta semana. Ahorita vamos a hablar de los cambios de estado. ¿Cuáles son los cambios de estado? Es donde existe una diferencia de el arreglo molecular. Por ejemplo, habíamos visto que el líquido es cuando todas las moléculas están que tienen una energía libre un poco y que de alguna forma van adquiriendo, hay movimiento entre las cadenas moleculares. Gases cuando son libres completamente y se mueven casi individualmente. Y sólido es cuando el arreglo es sumamente exacto, pues compacto. Entonces, para transformar de líquido a sólido le llamamos a este proceso solidificación y para transformar de sólido a líquido le llamamos fusión. De líquido a gas, vaporización. Y de gas a líquido, condensación. Y de sólido a gas, sublimación. Y de gas a sólido, sublimación inversa. Sí, también existen procesos del cambio de fase, pero para sustancias completamente puras. Entre ellos podemos ver líquido comprimido y líquido saturado. Esto se genera cuando el líquido está a punto de vaporizarse a la temperatura de 20 grados específicamente y a una presión de una atmósfera. Líquido saturado es cuando sigue siendo a punto de vaporizarse, pero la presión cambia. Si se dan, perdón, la temperatura cambia. Sería 100 grados centígrados y una atmósfera. A eso se le llama líquido saturado. Y cuando existen los tres estados, los líquido, vapor y vapor sobrecalentado, es cuando se genera una presión de una atmósfera y 100 grados centígrados. Es decir, que cuando ya el calor ha alcanzado, la energía cinética ha alcanzado a todas las moléculas y está a punto de condensarse esta mezcla. ¿Ok? Si también el líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado. En esta parte, si se dan cuenta, la temperatura sigue siendo la misma, pero aquí ya vemos como el recipiente está cerrado, una mezcla importante de vapor, ¿ok? Y el vapor que existe en esta parte de acá, ¿ok? Y para decir que la mezcla, el cambio de fase es vapor sobrecalentado, tendría que existir 300 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Ok? Existen procesos termodinámicos que son importantes y que ustedes necesitan conocer y con los cuales vamos a empezar a trabajar para poder entender la primera ley de la termodinámica y la segunda. Entre ellos podemos destacar el proceso isobárico, que es cuando la presión se mantiene constante, el proceso isocórico, que es cuando el volumen se permanece constante, y el proceso isotérmico, que es cuando la temperatura se mantiene constante, pero quienes varían el volumen y la presión. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del proceso adiabático. El proceso adiabático existe cuando no hay intercambio de calor. ¿Ok? Si no hay intercambio de calor, quiere decir que es un proceso adiabático. Puede haber, lo vemos en la tabla acá, que no hay intercambio de calor, pero sí hay variación de presión y de volumen, ¿no? ¿Ok? Isotérmico, la temperatura permanece constante y lo mismo, hay cambio en la presión y en el volumen. Isovolumétrico o isocórico, el volumen siempre va a permanecer constante. Isobárico, la presión siempre va a permanecer constante.
Aquí les dejo un ejemplo de una tabla de termodinámica. Esas tablas son muy sencillas de leer, lo único que tenemos que hacer es, dependiendo de que lo que nos estén pidiendo, es colocarnos en la presión. Normalmente tenemos que ubicarnos en la presión y, por ejemplo, si nos dicen determina la temperatura de saturación, entonces nos vamos acá del agua, por decir así, a una presión de 50, entonces la temperatura de saturación va a ser 81.32 grados centígrados. Acá tenemos un ejemplo. En un recipiente se encuentra agua líquida saturada a 50 kilopascales. Determine su temperatura y su volumen específico. Vemos. ¿Cuál es la presión? 50 kilopascales. 10, 20, 30, 40 a 50. Entonces veo, determine su temperatura y su volumen específico. ¿Qué temperatura? Pues la temperatura de saturación. Y el volumen específico, vamos a tener que poner volumen específico cuando el líquido está saturado, es este. Cuando el vapor está saturado, es este. Y cuando el líquido está saturado, pero ya casi al final, es este. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y básicamente eso es todo para esta semana. Les mando un abrazo. Por favor, vayan anotando principalmente todo esto a su formulario. A su vez, la ecuación de estado de los gases ideales. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos. Los leo pronto.